Comenzamos. Antes de continuar con el estudio de la acción constitucional de amparo, quisiera yo retomar un poco del tema que vimos sobre el control de la convencionalidad, porque todavía es como que no quedó claro. Así que lo retomo como un pequeño paréntesis antes de continuar con lo que estábamos viendo que es la acción constitucional de amparo. Platicábamos que en términos del artículo 133 explicaba que la Constitución, junto con las leyes del Congreso de la Unión, que emanan de la Constitución y los tratados internacionales que estén conforme a la Constitución, sería la ley suprema. Entonces, esta es como que la supremacía de nuestro ordenamiento constitucional. Y yo les decía que al momento de que exigía el artículo 133 de la Constitución, exigía que de alguna manera las leyes tienen que emanar de la Constitución. Si no emanaban de la Constitución, sino que se salían, estas normas se salían del marco constitucional y se convertían en normas inconstitucionales. Y les dije lo mismo para acá. O sea, los tratados internacionales en los que México sea parte, es necesario que estén conforme a la Constitución. Y no lo digo yo, sino el artículo 133, en donde claramente establece, dice lo siguiente, dice, y los tratados que estén de acuerdo con la misma. O sea, si no están de acuerdo con la misma y se sale de este margen, de nuevo, se sale del marco constitucional y debería de existir la supremacía constitucional. Me parece que la propia redacción del artículo 133 constitucional, de manera, sin hacer un análisis sistemático, sino simplemente de un análisis literal, podemos advertir que si la ley del Congreso de la Unión tiene que emanar de la Constitución y los tratados internacionales tienen que estar de acuerdo a la Constitución, pues no queda claro que esto es, si es la ley suprema, esa es la supremacía de la Constitución sobre todos los demás. Y entonces hablamos que había una serie de normas generales que tenían que estar de acuerdo a esto, o sea, a la Constitución y junto con los actos de autoridad. Más o menos estábamos esquematizando este concepto de la supremacía constitucional porque nos permitía ver que lo que estuviera fuera de este triángulo era inconstitucional, ¿no? Y entonces yo les decía que antes de la reforma del artículo de junio del 2011, no es que no existía la protección de los derechos humanos, no es que fuéramos un país que siempre estuviera en contra de los derechos humanos, no, o sea, protegíamos derechos humanos que estaban considerados en la Constitución y en los tratados en que México fuera parte. Pero con la reforma y con el caso Radilla, lo que se hizo fue que existiera un control de convencionalidad. Y les dije que se ampliaba el marco constitucional al momento de que establecían tratados internacionales, derechos humanos que no estaban contemplados en la Constitución. Y les ponía el ejemplo de la usura, ¿no? En el ejemplo de la usura, la Constitución no lo veía como un derecho humano, la explotación del hombre sobre el hombre. Sin embargo, la Convención Americana de Derechos Humanos sí lo establece como un derecho humano, el que no sea motivo de usura, ¿sí? Entonces decía que aquí se amplían con estos derechos humanos que antes no existían aquí y se integran para que todas las autoridades, tanto las legislativas como las administrativas y las judiciales, respeten estos derechos humanos. Y aquí yo les decía que antes de las reformas y con las reformas, la Constitución establecía medios de control por vía jurisdiccional, ¿no? Por órgano jurisdiccional. Y entonces les decía que estaba el juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y los procesos electorales, ¿no? Entonces decíamos que antes de las reformas y después de las reformas existían estos medios. ¿Para qué? Para declarar la inconstitucionalidad de aquellos actos de autoridad o normas generales que se salieran de este marco, incluso las de la ley del Congreso de la Unión y los tratados internacionales. Yo les expliqué que al momento de que vino esta reforma y lo del caso Radilla, exigieron a los jueces que pudieran aplicar el control de la convencionalidad. Y entonces yo les decía que el control de la convencionalidad tenía 3 pasos y el último paso era la desaplicación. El control de la convencionalidad puede ser de oficio o a petición de parte, y solamente tiene como objeto
que todos los actos de autoridad y las normas generales que sean contrarias a un derecho humano contemplado en un tratado internacional, lo máximo que puede hacer, digámoslo así, este control de la convencionalidad, lo máximo que puede hacer es la desaplicación de la ley. Y les decía que esta desaplicación de la ley era con motivo de que estaba contrario a un derecho humano establecido en un tratado internacional. Eso es lo que platicábamos la vez pasada. Y les decía que de acuerdo a la tesis de la Suprema Corte, además del control de la convencionalidad, los jueces podrían ejercer un control constitucional difuso. Y decía que esta forma, con base en el artículo 133 constitucional, y les decía que este control constitucional difuso lo ejercían los jueces y también tenía como objeto final la desaplicación de la ley, ¿no? Entonces, parecería ser como que existe una confusión sobre el control convencional, de convencionalidad y el control constitucional difuso, porque los mismos lo ejercen los jueces de los estados y también los jueces del distrito actuando como jueces de procesos, ¿no? Y podría existir una confusión, pero bueno, aquí el control de convencionalidad siempre va a ser contra derechos humanos de tratados internacionales. El control difuso es precisamente contra normas y contra que estén violados derechos humanos, pero en la Constitución. Pero ninguno de los dos puede declarar la inconstitucionalidad de la ley, solamente a través de estos medios de control constitucional. Y yo les decía que cualquiera de las dos cosas, el control convencional o el control difuso, es muy probable que terminara en los medios de control constitucional concentrado. ¿Por qué? Es muy probable. ¿Por qué dejo la posibilidad? Porque puede ser que una de las partes, quien tenga el derecho para poder promover el juicio de amparo, no lo haga. Y al momento de que no lo haga, ese acto, pues se queda así, con la desaplicación de la ley. ¿Sí me explico? Entonces, parecería ser como que existe esta confusión, pero por eso se los puse con colores, para que entiendan que los jueces del Estado pueden hacer control de convencionalidad o control de constitucional difuso. En uno es contra derechos humanos en tratados internacionales y otro con derechos humanos de la Constitución. Y que finalmente terminaría en la desaplicación a ambos de la ley, pero que podría llegar a esto. ¿De acuerdo? Entonces nada más hago este comentario para los que tenían esta duda y se los puse así con color. Ahora bien, nosotros estábamos viendo que el juicio de amparo no es un recurso. Y no es un recurso porque advertimos que para el recurso tenía características esenciales que deberían de ser mismas partes, mismo proceso, y mismo conflicto y misma ley, ¿de acuerdo? Y vimos que ninguno de estos puntos se actualizaban porque, si bien es cierto, podían aparecer en escena el actor y el demandado en calidad de quejosos o terceros. Sin embargo, decíamos que este tipo de situaciones no implicaba, porque habían otras partes que no habían sido contemplados en el juicio ordinario y que se convirtieron en partes al momento de promover el juicio de amparo. Dijimos que era una acción constitucional de amparo y yo les explicaba la razón de poderlo considerar como acción constitucional, porque les dije que por dos razones. Era constitucional porque estaba establecida en la Constitución, y segundo, porque protegía a la Constitución contra cualquier acto que vulnerara derechos humanos o garantías establecidas para su protección. Y entonces empezamos a decir que toda acción en realidad es una especie de derecho de petición. ¿Por qué? Porque hay un gobernado que hace una petición a un órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación para que resuelva una violación de los derechos humanos o garantías individuales, garantías establecidas en la Constitución o bien tratados internacionales. Y entonces estábamos diciendo que esta acción era en realidad un derecho, y era un derecho porque se otorgaba una facultad a un sujeto
y ahorita vamos sobre esto, a un sujeto para provocar la intervención de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Y dijimos que era subjetivo y además de subjetivo era público. Y subjetivo porque en este caso la Constitución y la Ley de Amparo otorgaban a un sujeto que estimaba que le violaban sus garantías, sus derechos humanos y sus garantías establecidas para su protección. Y es público porque el servicio que se da es un servicio de administración de justicia y que por lo tanto es un servicio público. Administración de justicia. Esto es lo que vimos más o menos en términos resumidos, lo que vimos en la clase de ayer, ¿de acuerdo? Y aquí arrancamos. La acción obviamente tiene elementos, y estos elementos son un sujeto activo, un sujeto pasivo, un objeto, una causa y una autoridad ante quien se promueve. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quién es el sujeto activo? Es la primera pregunta en esta acción constitucional de amparo. Y digo que es una constitución de amparo porque otra acción constitucional podría ser las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. ¿De acuerdo? ¿Quién sería el sujeto activo? El quejoso. Pero bueno, así lo denomina la ley, pero sería quien promueve la demanda, ¿no? ¿Y quién promueve la demanda? ¿Quién normalmente promueve la demanda? No me digan quejoso, ni solicitante de amparo. ¿Quién podría? ¿Quién? O sea, sabemos que ese es, por eso es el sujeto activo. Le dijeron agraviado, pero podremos ser sinónimo de quejoso. ¿Cómo podremos definir a la persona que pudiera iniciar o provocar esta actividad jurisdiccional? Promovente, o sea, promovente, quejoso, agraviado, sinónimo. La persona que está vulnerando. A ver, vamos a lo mejor no estoy guiando correctamente la pregunta. La pregunta es, ¿se acuerdan que las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad solamente ciertos sujetos la podían promover? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Ustedes podrían promover una acción de inconstitucionalidad? ¿Ustedes podrían promover una controversia constitucional? No. ¿Ustedes podrían promover un juicio de amparo? Sí. Una persona. ¿Y ustedes qué son? Particulares. Solamente un particular puede promover un juicio de amparo. Personas físicas. Ustedes, quien promueve la demanda podría ser una persona física o una persona moral o jurídicamente colectivo, ¿no? Jurídicamente colectiva, ¿no? ¿Nada más? ¿Quién más podría promover los servicios de amparo? A ver, dice, los órganos de gobierno. ¿Cuál es la característica de las personas físicas y las personas jurídico-colectivas? Pues que la persona física es una y la persona moral ya son más de... Yo creo ahí estos dos tienen la misma característica. ¿Son gobernantes o gobernadores? O sea, el sujeto actor activo siempre va a ser un gobernante. ¿De acuerdo? Pero no siempre es normalmente siempre es un gobernado. Pero el artículo 7º de la ley, de la nueva ley de amparo, ¿quién tiene el artículo 7º de la nueva ley de amparo? ¿Quién lo lee? Artículo 7º. La Federación, los estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral
pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables cuando la norma general, un acto o omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Fíjense lo que dice aquí. Plano de igualdad. O sea, también les faculta, no solamente a los gobernados, sino también faculta a la federación, a los estados, al Distrito Federal, a los municipios, y después define o cualquier persona moral pública. O sea, aquí incluye, además de este, que podremos decir uno de ellos, a la persona moral pública. Esta persona moral pública podría ser cualquiera de estos, cualquiera de los órganos de gobierno de la federación, de los estados, del Distrito Federal, de los municipios. ¿Me explico? Cualquier persona, y se advierten que esta persona moral pública no es un gobernado, ¿me explico? Sino que es un ente de gobierno, es un ente público, un ente de gobierno a nivel municipal, federal o local. Pero también la misma ley le contempla la oportunidad de promover el juicio de amparo. ¿Por qué? Porque estas personas públicas morales públicas, también establecen relaciones de coordinación, buscando un interés privado y estableciendo una relación de coordinación. ¿Me explico? Cuando estas personas morales públicas ejerzan estas relaciones de coordinación, estas relaciones de igualdad, estas relaciones que buscan un interés, a lo mejor van a buscar también el interés público, pero establecen sobre todo una relación de igualdad. Por eso le dice, en un plano de igualdad a los particulares. O sea, se exige primero dos requisitos: que se afecte al patrimonio, y la segunda es que el origen del problema hayan establecido relaciones de igualdad. Entonces, repito, la acción constitucional de amparo tiene un elemento. Uno de sus elementos es el sujeto pasivo. Podríamos denominarlo como la persona de quién promueve el juicio, quién incita o provoca la intervención de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación para iniciar este juicio de amparo. Y entonces vemos que puede ser un gobernado, y en este gobernado podemos agarrar a las personas físicas o a las personas jurídico-colectivas, pero además a las personas morales públicas. Pero estas personas morales públicas no es cualquier ente público, tiene que tener dos requisitos: uno, que afecte su patrimonio, y dos, que el origen del problema haya sido con motivo de relaciones de igualdad con los particulares. ¿De acuerdo? Ahora, el sujeto pasivo va a ser contra quién se promueve. ¿Contra quién se promueve la acción de amparo? Eso ya lo vimos. Podríamos encontrar, a ver, la autoridad responsable. Por ahí escuché que podría ser el tercero perjudicado. Realmente el tercero perjudicado es una parte en la acción constitucional de amparo, pero no es contra quién se promueve. O sea, no van a demandar a un tercero perjudicado. ¿Recuerdan ustedes lo que significa? ¿Se acuerdan? Voy a adelantar un poquito de lo que íbamos a ver más adelante, que es el tema siguiente. Ustedes saben cómo se define a las partes, ¿cierto? En forma definitiva. ¿Cómo podrían ustedes definir a las partes? Aquellos sujetos que intervienen en el proceso y que su esfera jurídica puede ser afectada por la resolución. A ver, dice, las partes, dice el compañero que es, ¿qué? Todo Sujeto, ajá. que interviene en un proceso. Que interviene en el proceso, ajá. Y cuya esfera jurídica puede ser afectada. Y cuya esfera jurídica, dice él, puede ser afectada. Cuando van a
mandan llamar a un perito, ¿ese proceso puede afectar su esfera jurídica? No. Sí. ¿Y si no le pagan? Ah, ¿Sí o no le pagan? Pues ya ¿No han visto procesos en donde no le pagan? ya andaba acá. Y entonces, si no le pagan, ¿no se está viendo su afectado en su situación jurídica, en su esfera jurídica? Él desarrolla un peritaje y a la hora de la hora nadie le paga. Y le dice, señor juez, yo le pido que sea la parte que fue en rebeldía o como tercero en discordia que paguen los honorarios de esto. ¿Le afecta a su esfera jurídica? Sí. Entonces no podríamos decir que este concepto fuera el correcto. Entonces, ¿cuál es la otra parte que nos falta? Sí es cierto, las partes es un sujeto que termina el proceso y cuyo propósito es obtener una sentencia favorable. Esa es la otra parte del concepto de lo que es parte. Podríamos decirlo. Es la otra parte del concepto de parte. No, perdón. Es el otro elemento del concepto de parte. ¿Sí me explico? Es un sujeto que tiene el proceso, pero cuyo propósito es tener una sentencia favorable. Así tenemos que el actor va a querer tener una sentencia favorable, el demandado va a tener que tener una sentencia favorable, el perito no, pues no le interesa que tenga una sentencia favorable. Si él tuviera el interés de una sentencia favorable, entonces ese perito no es parcial, es imparcial, no es imparcial, sino que es parcial y por lo mismo no puede servir al proceso. Oye, pero es que el perito le paga a una de las partes. Bueno, le paga a una de las partes porque se necesitan conocimientos técnicos para ilustrar al juzgador, pero en esencia no debería de tener ningún interés en que la parte ganara. ¿Me explico? Porque él se está metiendo en un problema al momento que él está diciendo cosas equivocadas y si está falseando la verdad, puede meterse en un problema. Entonces él tiene que dar razones para decir, lo objetivo es esto. ¿Me explico? Eso es lo correcto que debería de existir. A lo mejor en el mundo del ser, pues ya no es así, ¿no? Y vemos que el perito le dice, oye, pues yo puedo hacer que el peritaje esté a tu favor. Pero lo correcto es que ellos son imparciales, ¿me explico? El testigo desea una sentencia favorable. Muchas veces le preguntan al testigo, ¿y usted por qué está aquí? Y entonces llega y dice, pues es que yo deseo que gane el otro, el que me trajo. Oiga, no, usted tiene que hacer un relato de los hechos, ¿me explico? Entonces vienen las tachas de testigo. Oye, este testigo es parcial, dice que quiere ganar el que lo trajo. Lo que tiene que venir a relatar son hechos, ¿me explico? Entonces, por lo mismo, el sujeto que interviene en el proceso es su propósito de tener una sentencia favorable. Vamos a trasladar este concepto a la acción constitucional de amparo. El tercero interesado tiene el propósito de que la sentencia le resulte favorable. Sí. Luego entonces es parte, pero no el sujeto pasivo, porque no es contra quien se promueve. Porque el que realiza el acto violatorio, el acto inconstitucional, el acto que afecta a un derecho humano o una garantía establecida para su protección, es una autoridad responsable. ¿De acuerdo? ¿Y el otro? ¿Cuál sería? El que se requiere que subsista el acto reclamado. No. ¿Quién podría ser el sujeto pasivo? De manera excepcional. El MP. No. Porque de nuevo no se promueve, bueno, a menos de que hubiera sido un acto que se le esté reclamando a un ministerio público. Pero el ministerio público adscrito como parte nunca va a ser el sujeto pasivo. La pregunta es, ¿contra quién se promueve? Bueno, en este caso con la nueva ley, a las personas que tenga cuya actuación está regulada en la norma y que está actuando así bajo. A ver, lea la ley si quieren para que les sea más fácil. Un particular que de manera excepcional va a ser, de acuerdo a la nueva ley de amparo, un particular. ¿Qué requisitos? ¿Les dije que tenía los requisitos? ¿Cuáles? Que realicen actos equivalentes. Que realicen actos equivalentes a autoridad. Que afecten derechos. ¿Y qué más?
Les di otro requisito más. Y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Las funciones estén determinadas cuando me pedían qué manual podíamos seguir con respecto al juicio de amparo, yo les dije que pudieran buscar el manual del juicio de amparo que hizo no sé si el Poder, hizo el Poder Judicial de la Federación. No recuerdo bien su título, pero si quieren se los traigo el lunes. Pero todos ellos se refieren a la ley vieja. Entonces, si ustedes agarran el Burgoa, agarran Arellano, agarran el que ustedes quieran, van a hacer su estudio sobre la Constitución y la ley no reformada. ¿Me explico? Por eso es un poco difícil decir, oiga, un libro de texto que podamos seguir. Bueno, pues sigan el manual del juicio de amparo que les digo, Editorial Tenis, es lo único que me acuerdo, les doy los más datos después. Pero todos necesitan volverlo a actualizar con una nueva edición. Los autores seguramente ahorita están aplicándose para hacer estas precisiones de toda su obra para poderla actualizar al día, ¿me explico? Y tienen que hacer argumentos con relación a estos y críticas, posturas jurídicas, lo que ustedes quieran. Pero por eso es un poco difícil, porque si ustedes ven los libros y cuando dicen el sujeto pasivo, todos los libros van a decir la autoridad responsable, ¿me explico? Y nunca van a considerar por excepción a los particulares que tengan estas dos características, que sean actos equivalentes de autoridad con funciones determinadas en la norma, porque apenas tenemos 4 meses con la ley. Y entonces hay algunos comentarios y hay algunas conferencias que se están dando precisamente en el Poder Judicial de la Federación para tratar y tocar estos temas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es así como que nos estamos aplicando la nueva ley lo más actualizado posible. Ahora, el objeto, bueno, pues es el propósito. ¿Y cuál es el propósito? Pues el propósito que pretende el sujeto activo, es, pues obviamente, declarar la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ahora, con respecto a la causa, esta es la causa remota y la causa próxima, o causa petenis, ¿no? Como algunos platonistas lo señalan. Sí, perdón. ¿Contra qué? ¿La causa próxima contra qué? ¿Causa remota o próxima o causa petenis? Causa petenis. No sé mucho latín, así que... A ver. ¿Como quién podría ser un particular que reúna las características que la ley exige para ser ese particular a quien se tiene que emitir? Cuando vimos este tema, discutimos sobre si habría posibilidad de que fuera un notario. Porque el notario en un juicio, al final, el juez dicta una sentencia y condena en remate o por motivo de la sentencia a que se haga una escritura. Entonces dijimos que ahí hay un acto de ejecución. Pero sin embargo vimos que realmente es un fedatario. Y como fedatario solamente da fe de la existencia de esta escritura, y por lo mismo su carácter no era obligatorio. Entonces hicimos todo un análisis sobre una operación de subsunción y llegamos a la conclusión que el notario no. Y entonces me preguntaría, bueno, ¿y quién podría ser? Y yo les dije que todavía no había advertido yo uno, pero que cuando había sido como juez de Ciudad Victoria, había considerado un director de escuela por la expulsión de una persona. ¿Me explico? ¿Realmente podremos decir que el director de una escuela es un particular o es un ente público? Pues está como en veremos, ¿no? El director de una escuela no podría decir que es una autoridad, pero
pero me parece que es un particular con actos equivalentes de autoridad y con funciones determinadas cuando decide expulsar a un alumno. Sea correcto o no sea correcto, lo está haciendo. Y su decisión tiene fuerza, por supuesto. ¿Y el derecho a la educación no es un derecho humano? ¿Sí o no? Entonces, pienso que podríamos poner este ejemplo del director. Se los dije que lo habíamos hecho, pero no es algo que todavía esté desarrollado. ¿Me explico? Tendría que darse el caso concreto para poderlo determinar, pero yo de notario sí verdaderamente no tengo mis dudas de que aun cuando pudiera tener ciertos elementos para considerarse como un particular con actos equivalentes de autoridad, me parece que al momento de hacer un análisis de todas las hipótesis que establece el artículo 5º, fracción segunda, para los actos de autoridad, me parece que falta uno de los elementos, que es el carácter obligatorio, porque la escritura no es algo obligatorio. O sea, muchas gentes que no tienen los recursos para pagar un notario, siguen conservando su copia certificada de su sentencia, que puede afectar que esto no puede dar mucha seguridad porque no responde frente a terceros. Eso es importante y tarde o temprano lo tendría que hacer para que siga la secuencia registral, pero por lo mientras tiene un documento con valor público de decir que él es el propietario. En un juicio, una persona que no lleva su escritura de notario y hay una sentencia de adjudicación por remate, esa sentencia de adjudicación por remate que esté declarado que cause estado, porque puede ser materia de impugnación, tiene valor de documento público para demostrar que él es el propietario. ¿Me explico? Bueno, entonces, tratándose de la causa remota, tenemos que aquí sería el derecho humano o garantía que se estima violada. Esto de la acción, el concepto de acción y todos los elementos lo vieron en teoría general del proceso. Yo estoy solamente tomando los conceptos y trasladarlos a la acción constitucional. O sea, creo que no nos alcanzaría el tiempo suficiente para poder ver todo lo que tenemos que ver sobre el juicio de amparo. Y entonces yo me remito en cada uno de los conceptos que tengan duda, váyanse a la teoría general del proceso. Y si tienen duda, bueno, lo platicamos. Pero lo estoy trasladando directamente a la acción constitucional de amparo. ¿Y cuál es la causa próxima remota? El acto, bueno, digámoslo así, la norma general, el acto o la omisión que viole esos derechos humanos o esas garantías establecidas para su protección. ¿De acuerdo? Ahora la pregunta es, el manual del juicio de amparo hace una pregunta y le dedica unas cuantas páginas, porque el ministro que desarrolla este tema sobre la primera parte del juicio de amparo comienza a hacerse una pregunta, y al hacerse la pregunta encuentra dos respuestas de dos tratadistas, por un lado Bourgois y por el otro lado el doctor Fixamudio. Y la pregunta es, para la procedencia del juicio de amparo, ¿se requiere una violación del derecho humano con las garantías? Bueno, no le dicen derecho humano, le dicen garantías individuales, ¿no? Porque todavía no está reformado. La pregunta es para ustedes ahora. Bourgois, el doctor Bourgois estimaba que sí es necesario siempre una violación, porque si no existe una violación a un derecho humano bueno, no decía eso, decía que es un poquito difícil, decía que siempre se requiere una violación a las garantías individuales para que inicie la acción constitucional. Y Fixamudio dice no se necesita una violación, porque entonces están confundiendo la acción con la pretensión, porque lo que pretende esta persona, el propósito o el fin o la finalidad, es que se declare la inconstitucionalidad del acto. ¿Me explico? ¿Ustedes qué piensan?
¿Se requiere o no se requiere una violación para ¿por qué? Porque ya sabíamos juzgar antes el sujeto, yo así lo veo. Y el propósito de juicio es llevar el juicio y concluir con declarar si fue constitucional el acto o no lo fue. Entonces el peticionario únicamente debe decir, ¿sabes qué? Me violaron mis derechos humanos y te lo debo exponer y tú resuelves. Entonces solamente hay una presunción, aún no hay una declaratoria de que se le violaron. A ver usted. Sí, yo comparto el criterio y es así como, bueno, una vez lo vimos en el derecho civil, es como el derecho de petición, todos lo tenemos, pero no quiere decir que todos tengamos la razón, ¿no? A la hora de hacerlo valer, si no todos los amparos procederían y todos saldrían favorables al quejoso, ¿no? Porque el hecho de que el quejoso promueva no quiere decir que él tiene la razón y que efectivamente está viendo una violación. Para él puede ser una violación, pero finalmente la autoridad va a decidir, ¿no? Entonces, no siempre tiene que haber una violación para que se pueda dar. Para que se otorgue, para que la autoridad lo otorgue, sí tiene que haber una violación, ¿no? Pero para que lo promuevan, ¿no? Ok, ¿alguien que tenga una postura diferente? Yo creo que sí es necesario que haya una violación a los derechos humanos y libertades individuales. ¿Por qué? Porque pues, si hay una controversia entre dos personas, pues esas se van a resolver en primera y segunda instancia, o los demás recursos que existan dependiendo del tipo de procedimiento. Pero durante este transcurso, si ocurre la violación de una garantía o de un derecho humano, es ahí cuando se va a recurrir al juicio de amparo. Es necesario que exista una violación para que se pueda recurrir a este tipo de juicio. De lo contrario, pues no tendrá razón de ser. ¿Alguna otra postura? ¿No? Fíjense, yo les pregunto. Para la procedencia, del juicio de amparo, ¿se requiere una violación? ¿Al derecho humano o a las garantías establecidas para su protección? ¿Sí o no? Profesor, yo estoy de acuerdo con el doctor Fixamudio porque es una... o sea, no se puede determinar antes del juicio de amparo si existe esa violación o no existe esa violación, porque en dado caso los órganos determinados para declarar si existe esa violación o no darán la sentencia después del juicio de amparo. Entonces puede ser una pretensión que se establezca si existe la violación o no. Ok, yo les hago esta pregunta ahora. Para la procedencia del juicio de amparo, ¿se requiere una violación del derecho humano o garantía violada? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es que yo creo para la procedencia sí ya se requiere esa. A ver, entonces, para la procedencia, usted sí, primero decía que sí. No, que no, es que yo entendí que para poderlo promover necesitaba existir la violación y ya. Entonces la pregunta, la respuesta es sí. Y ahora la procede. Sí, para que proceda, o sea, para que se. La pregunta es, ¿para la procedencia del juicio de amparo se requiere una violación de derechos humanos o garantías? ¿Sí o no? La siguiente pregunta sería, para el ejercicio de la acción de amparo, acción constitucional de amparo, le vamos a poner acá, se requiere de una violación de los derechos humanos o de las garantías. La pregunta es distinta. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí. ¿Por qué es distinta? Uno es ¿Qué procede? iniciar la acción. Y Entonces, me parece que el problema del planteamiento, o sea, yo les refiero a lo que dice el manual del juicio de amparo. O sea, no lo consulté ni el libro
del doctor Bourbois, ni tampoco en el libro de Fixamudio. Yo vi lo que decía en el manual del juicio de amparo, y yo les voy a dar mi respuesta. Así como yo entendí, parecería ser que el problema es que uno se refiere a la procedencia del juicio de amparo y otro se refiere al ejercicio del juicio de amparo. Para el ejercicio de la acción de amparo no se requiere una violación. Y para la procedencia sí se requiere sí se requiere la procedencia del juicio de amparo, se requiere una violación a un derecho humano. ¿Me explico? Porque si no hay una violación, puede suceder dos cosas. O sea, puede ser que se niegue el amparo, o puede ser que no existe el acto reclamado. Pueden ser dos cosas. O sea, puede ser un sobreseimiento del juicio, o puede ser porque puede existir una violación al juicio, una violación a los derechos humanos y a las garantías, pero puede ser que la demanda la presentó extemporáneamente. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Pues se sobresee el juicio y ni siquiera pueden alcanzar a ver si hubo una violación o no. ¿Me explico? Entonces, me parece, sin haber visto los dos libros, o sea, por eso hago esta aclaración puntual, que si en la forma en cómo yo entendí el manual del juicio de amparo de Temis, parecería ser que el problema es que uno se refiere a la procedencia del juicio de amparo y otro se refiere al ejercicio. Para el ejercicio de la acción constitucional de amparo no se requiere una violación. Basta que una persona considere a su punto de vista que puede existir un acto, que puede violar sus actos, porque muchas veces promueven el amparo diciendo, creo que hay una orden de aprehensión en mi contra, y lo piden con todas las autoridades, y después resulta ser que todas las autoridades informan y dicen, no hay nadie, ¿no? Entonces, puede, entonces, para el ejercicio no se requiere una violación, pero para la procedencia sí se requiere una violación, y esto puede ser de dos maneras. Puede ser por la improcedencia del juicio o puede ser por la negativa porque cuando ustedes analizan un acto reclamado y ven que está constitucionalmente dictado, la conclusión final va a ser se niega el amparo porque no hubo violación a garantías individuales. ¿Me explico? Si un juicio es improcedente, ni siquiera llega a este análisis, pero sí se requiere para la procedencia del juicio de amparo, entre uno de sus elementos, que haya una violación. ¿De acuerdo? Entonces, me parece que la respuesta a esta problemática estaría en la forma en cómo se plantea el juicio. Ahora, nos faltaría ante quién se promueve el amparo. Hay una parte que vamos a ver sobre competencias del juicio de amparo. Y entonces solamente les voy a poner que ante quién se promueve, bueno, ante quién tramita o quién se promueve o quién tramita. No estoy diciendo ante quién se presenta la demanda. Si lo estamos diciendo, cuando digo ante quién se promueve o ante quién se resuelve el juicio de amparo, dijimos que hay dos tipos de amparo: amparo directo e indirecto, ¿de acuerdo? ¿Quién conoce del juicio de amparo indirecto? Un juez de distrito va a conocer del amparo indirecto, pero un tribunal unitario de circuito también va a conocer del amparo indirecto. ¿Cuándo va a conocer de un amparo indirecto un tribunal unitario de circuito? Le voy a poner tribunal, es que a lo mejor para mí es a lo mejor me va a parecer a mí muy fácil de entender esto. Cuando le ponga JCD, juez de distrito, ¿no? Y cuando ponga tribunal unitario de circuito, le vamos a poner TUC, ¿de acuerdo? ¿Cuándo va a conocer un tribunal unitario en un amparo indirecto? Entonces, no. No, a ver. Yo les dije, esto ya es un tema visto, pero bueno, vamos a recordarlo.
Yo les dije en una clase anterior que el juez de distrito puede actuar de dos maneras: como juez de proceso y como juez de control constitucional. Así les dije, ¿no? Como juez de proceso les dije que podía ser en un proceso penal federal, cuando conoce de delitos federales, en un proceso civil federal, o puede ser en un proceso mercantil. ¿Por qué puede conocer de un juez de un asunto mercantil? Lo que pasa que me parece que es un federalismo que se estableció muy atrás. O sea, me parece que tiene que modernizarse el federalismo que estamos ahora interpretando. Porque uno de los procesos que debe conocer el juez de amparo, digo, el juez federal, el juez de distrito actuando como juez de proceso, es cuando haya una aplicación de leyes federales y el actor hubiera determinado sujetarse a esto. Y una ley federal es el Código de Comercio. ¿Me explico? Yo estoy de acuerdo en que puede haber una federalización de la legislación, un Código de Comercio para toda la República. ¿Por qué? Porque el objeto es que sea un mismo código para que las leyes mercantiles permitan el flujo del comercio en nuestro país. Si hubiera leyes de comercio, códigos de comercio en cada estado, cada una de las leyes podría entorpecer la libre circulación de los bienes a través del comercio. Me parece que el Código de Comercio sí tiene que ser, de alguna manera, federalizada su legislación. Pero yo no le encuentro justificación que pudiéramos considerar que hubiera una federalización de la jurisdicción. ¿Entienden esto? Una cosa es la federalización de la legislación y otra cosa es la federalización de la jurisdicción. ¿Sí me explico? Un código como el de comercio puede ser federal, su legislación. Hay una federalización de la legislación, pero no se justifica la jurisdicción. ¿Por qué? Porque el juez federal, una de las funciones, además de control constitucional, es tratar de establecer el orden federal. ¿Y cómo se afecta el orden federal? Cuando uno de los demandados es la federación, cuando son bienes de la federación. Pero si los bienes de la federación, si están peleándose un concesionario de un automóvil con un particular, yo no veo ningún tipo de problema que lo conozca un juez del fuero común, porque van a desarrollar lo mismo. ¿Me explico? O sea, ¿para qué metemos a los jueces federales a conocer de un asunto en donde estén peleándose dos particulares sobre una cuestión comercial particular? No es que yo esté diciendo que que es una controversia menor, no lo estoy diciendo que es una controversia menor, porque un juicio mercantil puede ser de muy cuantioso dinero. Pero lo que yo estoy diciendo es que los jueces federales existen para salvaguardar el pacto federal. Y una de las cosas sería cuando la federación fuera parte o estuvieran afectados los bienes de la federación, pero en un asunto mercantil no advierto que pudiera tener necesidad de intervención, a menos que la federación fuera parte. ¿Me explico? Entonces me parece que el federalismo tiene que cambiar. Y el artículo 104 constitucional debería de cambiar. Eso es una de las cosas que nosotros como jueces de distrito en materia civil estábamos proponiendo. Estábamos proponiendo que pudiera hacerse que cambiara el federalismo y que en estos asuntos como los mercantiles no hubiera una federalización de la jurisdicción. Ahora, en el ámbito penal, claro que es importante que un juez federal participe en delitos federales, porque los delitos federales están perfectamente catalogados y considerados que estos son necesarios y que afectan a toda nuestra federación. ¿Me explico? Entonces, por eso me parece que sí está justificado, como podría ser un juicio civil también federal, ¿no?
en donde la federación fuera parte, que se afectaran bienes de la nación, y varios de los que establece el artículo 104 constitucional, ¿de acuerdo? Obviamente, como juez de proceso, vimos que tendría que estar sujeto a la legalidad, y entonces tendría ese control de legalidad, vimos que se podía ejercer a través de los recursos, medios de defensa o juicios, ¿no? Entonces, ante el juez se tendría que promover un recurso de revocación, pero la apelación, actuando como juez de proceso, tendría que conocer el Tribunal Unitario de Circuito. Es el tribunal de alzada, que en esta clase de procesos, el proceso penal, el proceso civil y el proceso mercantil, no le digamos federal mercantil, pero el civil federal y el penal federal sí. ¿Me explico? Porque, bueno, ustedes ven un ejecutivo mercantil en el fuero común. ¿Me explico? Y ahorita con los juicios orales mercantiles, pues bueno, ya vimos que en el Distrito Federal, el Tribunal Superior de Justicia ya abrió los juzgados para aceptar esos juicios de orales mercantiles. Y nosotros no, nosotros seguimos siendo jueces de proceso y de control constitucional, ¿no? Entonces, a ver, nada más para terminar rápido esto. Nada más para terminar, nada más un minuto, porque si no después ya, y cuando actúa como juez de control constitucional va a conocer de todos los juicios de amparo indirecto. ¿Me explico? El tribunal unitario es un superior frente al juez de proceso. Cuando se promueve el amparo indirecto contra otro juez de distrito como juez de proceso, no como juez de control constitucional, no, sino cuando actúa como juez de proceso, podría promoverse en su contra un juicio de amparo indirecto. Esta clase de juicios lo va a conocer otro juzgado de distrito, no el tribunal unitario. Y entonces, ¿cuándo conoce el tribunal unitario de un amparo indirecto? Cuando en contra de una resolución del tribunal unitario se promueve un amparo indirecto. Aquí va a conocer otro tribunal unitario unitario de circuito. ¿Sí me explico? O sea, cuando actúa como juez de proceso, puede irse por los recursos y va a conocer el tribunal unitario de circuito. O puede ir por el amparo y es juzgado de distrito. ¿Sí me entienden? Sí. Si quieren, nos platicamos mañana. Que Dios los bendiga.